¿Qué tal, muchachos? Ya estamos en el tema número 3. Si ven el plan de evaluación, verán que hay una pequeña diferencia, que esto que vamos a ver ahora estaba puesto como el tema 4, pero no se puede explicar energía potencial sin saber qué es el potencial eléctrico. Por lo tanto, daremos este tema primero. Ok, empecemos hablando sobre el campo eléctrico. Considerando el campo eléctrico creado por una carga Q, que sería este que está aquí en color azul, este sería el campo eléctrico de la carga Q. Si tratamos, si tratamos de introducir en el campo, ¿verdad?, una carga Q sub 0, esta será repelida con una fuerza F. Por lo tanto, será necesario aplicar una fuerza menos F mayor a F, a esta F que está aquí, para lograr, bueno, y en sentido opuesto, para lograr desplazarla dentro del campo eléctrico de la carga Q. Esto trae como consecuencia que debe realizarse un trabajo W sobre la carga para lograr el tal propósito, quedando definido así el potencial. Bueno, aquí también está la definición de potencial. Y el potencial se calcula con esta formulita. El potencial en un punto A es igual al trabajo sobre la carga Q sub 0, que sería la que se está moviendo. Y la unidad del potencial eléctrico es el voltio, que se representa con una B mayúscula. Habiendo ya definido el potencial eléctrico, pasemos a ver qué es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Se llama la diferencia potencial entre dos puntos A y B de un campo eléctrico al trabajo por unidad de carga que tiene que realizar un agente externo para llevar la unidad de carga positiva desde A hasta B, sin que cambie la energía cinética. Entonces no es más allá que el trabajo que está realizando un agente externo, ¿verdad? Digamos que tú con tu dedo, ¿no?, presiones esta carga y la tienes que llevar desde B sub A hasta B sub B. Y ese trabajo que se realiza es la diferencia potencial entre esos dos puntos, que en este caso es A y B. Potencial debido a una carga puntual. Una carga puntual produce alrededor de ella y en cada punto del espacio un potencial eléctrico. Esto viene dado por lo del campo eléctrico, que el campo eléctrico también está generado alrededor de toda la carga. Lo mismo pasa con el potencial eléctrico. La ecuación de potencial eléctrico debido a una carga puntual Q situada a una distancia R de un punto, ¿no?, se puede calcular mediante la siguiente ecuación. Aquí le puse una observación. Yo en lo posible traté de no trabajar con, con unidades de la carga, si era negativa o positiva, pero ya aquí nos quitamos ese problema porque no vamos a hacer sumas vectoriales. Por lo tanto, aquí sí utilizaremos los signos de la carga. Entonces, si el signo de la carga es positivo, el potencial en el punto será positivo. Y si el signo de la carga es negativo, el potencial en el punto será negativo. Si el potencial es creado por varias cargas en un punto, basta con calcular por separado cada uno de los potenciales en el punto y luego se suman algebraicamente. Esto no es más que el principio de superposición. Se sigue cumpliendo aquí y en caso que hayan varias cargas se calculará igual. Calcula uno y se van sumando. O sea, se calcula uno, después otro y así. Y se suman todas las respuestas. Pasemos al ejemplo 1. Ubicándonos en la figura, que está aquí, ¿verdad?, y considerando que la carga Q sub 0 tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, suponga que las distancias de las cargas Q a los puntos B y A son respectivamente RB 0.12 metros y RA 0.36 metros. Calcular la diferencia potencial entre A y B. Bueno, para calcular la diferencia potencial entre A y B tenemos que hallar los potenciales en el punto A y en el punto B. Calculando BA, será el potencial en el punto A, usaremos la formulita que acabamos de ver en la lámina anterior. Sustituimos el valor de K, que ya hemos venido trabajando desde la primera clase, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga Q sub 0, que es 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia RA, que sería la distancia que hay desde Q0 hasta el punto A, ya nos la están dando aquí, que es 0,36 metros. Al realizar esta operación nos da 75.000 volts. Ahora, calculando B sub B, aplicaríamos la misma fórmula de la lámina anterior. Y bueno, cambiándola, aquí tendríamos que poner la distancia RB, ¿no?, que sería esta distancia que hay desde Q0 hasta el punto B, que es 0.12 metros. Al realizar toda esta operación nos da 225.000 volts. Entonces la diferencia potencial viene dada por B sub B menos B sub A. Y sería 225.000 volts menos 75.000 volts. Y eso nos daría un total de 150.000 volts.
Pasemos al ejemplo 2. Este ejemplo 2 tiene tres partes, un ejercicio más completo, ¿verdad? En el cual tenemos un cuadrado que se muestra aquí en la figura, que tiene tres cargas, que sería esta en el punto D, que es positiva, en el punto C, que es negativa, y en el punto E, que es positiva. Bueno, aquí están los valores: menos 5 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6. Entonces nos pide calcular, ¿verdad?, el potencial eléctrico en el punto A, ¿no?, que sería esta, BA, B sub B, que es el potencial eléctrico en el punto B, la diferencia potencial, que sería B sub B menos BA, y el trabajo necesario para transportar una carga Q sub 0 de magnitud 2,5 por 10 a la menos 6, ¿no?, desde A, o sea, esta carga Q sub 0 está aquí en A, y la vamos a transportar hasta B. Entonces empecemos con la pregunta A, que sería B sub A. Aquí calcularemos los potenciales en A, ¿no?, creados por las cargas ubicadas en los puntos C, D y E, para calcular el potencial resultante BA. O sea, aplicaremos la fórmula K por Q entre R, y luego aplicaremos superposición para hallar BA. Entonces, el potencial eléctrico generado por la carga C en el punto A será la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que aquí vean que le puse su signo, menos 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia RC. Entonces la distancia que hay desde la carga QC hasta el punto A es de 3 metros. Aquí estaría 3 metros. Y nos daría menos 15.000 volts. De la misma forma, podemos calcular V sub D y V sub E. Bueno, el potencial eléctrico generado por D en el punto A. Y lo único que está cambiando es el valor de la carga, ya que esta distancia no cambia, ya que la distancia de aquí a aquí es la misma para las tres cargas, 3 metros. Y luego el potencial resultante va a ser la suma de esos tres potenciales que nos dio. En este caso, al realizar la suma nos da que es 0 volt. Ahora pasaremos a calcular los potenciales en B. Segundo para aprender el puntero. Okay. Creado por las cargas ubicadas en los puntos C, D y E, para calcular el potencial resultante en B. Entonces, ya el potencial que genera la carga C en el punto B lo podemos sacar directo, porque tenemos la distancia. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula, tenemos 9 por 10 a la 9 por la carga C, que es menos 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia. Si ven el dibujo en la lámina anterior, el punto C está por aquí, y nos decía que había 3 metros desde ese punto C hasta A, y hay 3 metros desde A hasta B. Por lo tanto hay que sumar esas dos distancias, sería 3 más 3, serían 6 metros. Y eso nos daría que es menos 7500 volts. La distancia que no tenemos es la distancia que hay desde D hasta B, ya que nos dieron fueron las internas en el ejercicio. Para calcular esta distancia usaremos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, o el lado más largo al cuadrado, es igual a la suma al cuadrado de sus lados. En este caso sería, bueno, un lado al cuadrado, que sería 3 metros, más el otro lado, que también es 3 al cuadrado. Y eso nos daría 18 metros cuadrados. Al sacar la raíz, o sea, esta raíz que está aquí pasa hacia el otro lado. Disculpen, este exponente a la 2 elevado al cuadrado pasa como raíz cuadrada, y es igual a 4 por 4,24 metros. Ya teniendo esta distancia, pues esta sería la distancia que hay desde D hasta B, que sería la misma que hay desde E hasta B. Igual pueden ver el dibujo anterior, la carga E estaba por aquí, tiene esta misma distancia. Podemos calcular los potenciales que generan la carga D y E en el punto B, sustituyendo en la fórmula de potencial eléctrico, y nos darían estos dos numeritos que están aquí. Luego el potencial resultante en el punto B sería B sub B igual a menos 7500 más 6368 más 4245, que nos da 3113 volts. Para calcular la diferencia potencial de B sub B menos BA, bueno, ya habíamos hallado previamente eso en el incisos A y B, tendríamos que realizar la resta de B sub B menos B sub A, y nos daría 3113 volts. Y lo otro que tendríamos que calcular, que sería la última pregunta, es el trabajo para transportar la carga de 2 por 10 a la menos 8 coulomb
desde A hasta B. Viene dada por esta ecuación, que también la vemos ahí arriba. Y tendríamos que despejar el trabajo. Ya que tenemos B sub B y B sub A, lo que tenemos que pasar es esta carga que nos están dando aquí de datos, multiplicando. Y tendríamos que multiplicar 3, tendremos que multiplicar la carga Q sub 0, que es 2 por 10 a la menos 8, por B sub B menos B sub A, que es lo que acabamos de calcular aquí. Al realizar esta multiplicación nos da que el trabajo para trasladar una carga desde A hasta B es 6,226 por 10 a la menos 5 Joule. Bueno, eso sería todo por el tema 3. Aquí está la evaluación. El ejercicio 1 y 2 es similar al ejemplo 2 que le acabo de explicar. Y el ejercicio 3 idéntico al ejemplo 1. Bueno, esto lo que cambia del ejemplo 2 a los ejercicios 1 y 2 de la evaluación es la figura, que era un cuadrado, aquí es un triángulo y aquí es un rectángulo. Aquí en este rectángulo, en el del triángulo, le saqué todas estas distancias para que no se complicaran con Pitágoras o senos y cosenos, ¿verdad? Bueno, y lo otro que tienen que estar atentos es que todo el parcial está dado con sus últimos 2 números de cédula. Recuerden que yo tengo su cédula. Y nada, pues éxitos, y cualquier cosa me pueden consultar.